está ya el tema en el pizarrón. El tema correcto era maldición, pero teológicamente más es un estado de maldición. Ese sería el tema de esta mañana, y el pasaje es Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y como ya nuestro hermano oró por el sermón, vamos a continuar. Hermanos, una de las cosas más que el ser humano a través de los siglos no ha podido concebir es que Dios maldiga. El ser humano por naturaleza le gusta escuchar la palabra Dios te bendiga. Las mamás cuando llevan a los niños al kinder, a la escuela, a la primaria, ¿no? les echan la bendición, y las postalitas en las redes sociales: Dios te bendiga, Dios bendiga a tu semana. Y pareciera que Dios está más obligado a bendecir que inclusive es incapaz de maldecir. De tal manera que cuando la frase Dios te maldiga, dices, ¿cómo? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Esa oración Dios no la va a escuchar? Bueno, cuando empezamos a analizar el concepto de bendición y de maldición, nos empezamos a dar cuenta que cuál es una de las actividades que más Dios ha desarrollado en este mundo: bendición o maldición. Y aquí es donde empezamos a entrar ya en el tema, porque la Biblia apunta hacia el extremo de un estado de maldición en la cruz del Calvario. Y cuando dice aquí que Cristo fue hecho maldición y que Cristo a sí mismo se hizo maldito, choca con tu mente. No, ese señor, ¿a qué se refiere? ¿Está loco? ¿Ese predicador perdió el juicio? Dios bendice, no maldice. Y hermanos, nos damos cuenta de una ignorancia terrible en iglesias completas y una ignorancia completa en personas, porque pareciera que nunca han leído la Biblia. Desde el capítulo 3 empieza Dios hablando de maldición. Entonces vamos a ver algunos textos, ¿sí? Vamos a tratar de entender la palabra maldición, en qué consiste, y vamos a ver entonces, hacer un acercamiento más a la cruz de Calvario para ver Cristo por qué estuvo en un estado de maldición y por qué se hizo maldito, ¿verdad? Y entender que la palabra maldito es una persona abandonada totalmente por Dios. Entonces, y después de esto vamos a entender más claramente si tus familiares están benditos y mis familiares están benditos, o nuestros familiares están en un estado de maldición. Sí, por eso cuando empezamos a ver la Biblia y vemos cómo el pecado entra en el Edén, y lo primero que Dios hace es maldecir a la serpiente, y vemos que de la boca del Dios bendito sale la palabra maldito. Dice Génesis 3, versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿De quién sale la palabra maldito? ¿Qué significa? Repito, lo vamos a ver ahorita más adelante, porque yo quiero hoy llevar a tu mente a que tú puedas entender
la urgencia de que realmente ya empieces a orar más bíblicamente, más inteligentemente por tus seres amados que están sin Cristo y que están en un estado de maldición. En un estado de maldición. Primera vez, el Dios bendito dice: maldita serás la tierra, maldita serás entre todos los animales. Vemos que esta maldición no se pronuncia sobre la mujer, nada más se pronuncian juicios diversos sobre la mujer. Y vemos que al hombre también no se pronuncia una maldición sobre él, sino se produce un juicio sobre la tierra de la que comería. Dice, versículo 17 de Génesis 3, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espina y cardos te producirán y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos por un lado Dios maldiciendo a Satanás, en este caso era el autor intelectual de todo esto, él estaba detrás de este animal que estaba hablando, y del otro lado vemos Dios maldiciendo la tierra. ¿Cómo? Bueno, estamos entendiendo que la tierra ya no ayudaría al trabajo del hombre, sino la tierra se opondría a la labor del hombre produciendo espinos y cardos. Ya no era nada más estirar la mano y agarrar las cosas. Ahora tenía que meter la yunta, tenía que meter los toros, tenía que sudar, ¿verdad? Porque esto nos enseña que el sudor implica un desgaste, un esfuerzo que Adán tenía que hacer, que no lo vivía antes de la caída. Entonces, por eso entendemos desiertos, sequías, inundaciones, terremotos, una lista de cosas en las que el ser humano está sumergido, y vemos que el mismo planeta está mostrando una terrible oposición, sequías prolongadas, inundaciones de chubascos que echan a perder cosechas, heladas donde de plano se acaban todas las plantas comestibles vegetales, granizadas que se acaban con la fruta, en la que, repito, la creación estaría presentando una gran oposición al bienestar del hombre en este planeta. Y así vemos entonces constantemente esta acción de Dios de maldecir la tierra, a tal grado que, repito, la palabra maldito es la palabra abandonar, pero hoy vamos a profundizar más en esta palabra. Todavía no llego allí. Lo único que puedo decirles es que vamos ahorita en esta primera parte del sermón quedarnos con la palabra maldecir, que es abandonado por Dios, desamparado por Dios. Y escuchen, darle la espalda a ese hombre, a esa mujer, o a esa familia, o a esa sociedad, o a esa nación, o al mundo completo. Darle la espalda, abandonarlo, desampararlo. Ahora, aunque la palabra no se repite, pregunta: ¿el mundo entero fue maldecido en el diluvio? ¿El mundo entero? Hombres, mujeres, niños, embarazados, ancianos abandonados, desamparados por Dios. Dios les dio la espalda a todo el mundo antidiluviano. Dios le dio la espalda a todos los de Sodoma y Gomorra, abandonados y dejados a ese fuego que calcinó a todas las ciudades. Fueron cremados vivos. ¿Entendemos ese concepto? Cremados vivos por Dios mismo. Y luego vemos cómo Israel se rebelaba contra Dios, Dios mandaba un profeta, se rebelaban contra Dios, Dios le mandaba otro profeta, se levantaban contra Dios y Dios dice: se acabó. Y en el libro de Lamentaciones, todos los que ya ahora en la pandemia estudiamos este libro de Lamentaciones por Face,
vimos que todo el pueblo de Israel fue desamparado, abandonado. Dios le dio la espalda a todo su pueblo, a Israel. Fueron masacrados, sitiados, asesinados. Las mujeres fueron violadas en el asedio que hizo Roma sobre, estos países enemigos. Me estoy adelantando hasta la época de Cristo, ¿no? En este asedio que se realizó, no había comida, no había agua, y las mujeres se comieron a sus propios hijos. El extremo, ¿no? Un canibalismo, comerte la pierna, el brazo, el muslo de tu propio hijo. Abandonados por Dios, desamparados por Dios. Por eso estamos ahorita en una sociedad donde dices: no, Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, hijo, Dios bendiga tu trabajo, hijo, Dios bendiga tu embarazo. Y escuchen, la ignorancia de millones de personas, lo único que vemos es buenas intenciones. ¿Por qué? Porque escuchen, la mayor parte de las veces Dios no escucha esa buena intención. La mayor parte de las veces Dios no escucha porque mi oración es esa buena intención. Repito, vemos en los kinders a las mamás con el niño chamaquito con su mochilota y lo voltea, y hasta en la espalda, ¿verdad? En el hombro. Hermanos, ¿quién es el único que puede bendecir? Dios. ¿Y por qué ahora las mamás, las abuelitas tienen el poder de bendecir? Por la ignorancia del concepto, porque no se conoce al Dios de la Biblia. Entonces vemos un mundo abandonado por Dios, un mundo que Dios le da la espalda en el diluvio, una sociedad ya inmoral, ¿verdad? Una inmensidad de inmoralidad sexual como Sodoma, abandonados por Dios, su propio pueblo. Dice Proverbios 3:33, la maldición de Jehová mora en la casa del impío. La maldición de Jehová mora en la casa del impío. Matrimonios echados a perder, hijos echados a perder, hijas que agarran otros caminos, prostitución, drogas, fornicación, una lista de cosas, padres en un sufrimiento de ver al hijo perdido, extraviado, cada vez hundiéndose más en sus propios y asquerosos pecados, hijas sumiéndose cada vez más en sus asquerosos pecados, y los papás sufriendo, diciendo: ¿qué le pasó a esta niña? ¿Qué le pasó a este muchacho? ¿Qué le pasó? ¿No? Yendo de mujer en mujer, de droga en droga, de cantina en cantina, de botella en botella de alcohol, de vicios, de depravación. ¿Qué le pasó? Abandonados por Dios, desamparados por Dios. Y luego vemos en el libro de Deuteronomio, en relación con la ley, ¿sí? En Deuteronomio 28, un capítulo que siempre estaremos recurriendo a él, porque es un centro de orientación teológica para ubicar en qué consiste la bendición y en qué consiste la maldición. Vemos en Deuteronomio 28, y tantas veces que hemos regresado a este capítulo, dice el versículo 1: acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero también Dios en el capítulo 28 habla de maldiciones, versículo 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, no oyeres para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y la pregunta es, a ver, ¿por qué? Bueno, hermanos, por favor, vamos a abrir más el entendimiento. Escuchen, ¿en qué consiste la bendición? En que ese hombre,
esa mujer o esa familia dice, van a oír la voz de Jehová, la van a guardar y la van a poner por obra. Pero escuchen, ¿qué significa esto? Esto significa que le van a dar la espalda a todos sus asquerosos hábitos pecaminosos, porque la voz de Dios, que son su ley, su palabra, sus mandamientos, me llevan a hacer el bien, de tal manera que si yo hago el bien que la ley de Dios me manda, hago el bien que Dios anhela en mi vida, estoy implícitamente diciéndole no al mal. Por lo tanto, esta persona está haciendo el bien y está rechazando el mal, y en ese momento ¡pum!, se hace una bendición. Bendición por una vida de obediencia, bendición por hacer el bien a tu prójimo, el bien a Dios, el bien a la iglesia, el bien para ti, para tu familia, para tu esposa, para tus hijos, para tus padres. Es el bien. Por eso es que es bendecida. ¿Por qué? Porque está haciendo el bien que la ley demanda, pero aquí empezamos a acercarnos un poco más a la maldición, porque Dios no maldice por maldecir. Aquí vemos que la maldición consiste en que dice, si no oyes, esa persona cierra la voz de Dios, cierra la puerta de su oído, déjame, ay, tu Dios no me gusta, tu Dios me molesta, tu Dios me prohíbe lo que yo más me gusta, tu Dios está en contra de mi felicidad, tu Dios está en contra de mí. No está en contra de ti. No, si ya no me hables de tu Dios, cierro la puerta de mi oído, no quiero que a mi mente entre ni Dios, ni sus leyes, ni sus palabras. No oye la voz de Jehová, no procura cumplir sus mandamientos. Vendrán estas maldiciones y lo alcanzarán. ¿Por qué? Es muy sencillo, es el lado inverso de la bendición. ¿Por qué? Porque esta persona decide hacer el mal y renuncia voluntariamente a hacer el bien. Qué difícil es entender esto. ¿Por qué Dios maldice? Maldice a todos aquellos que se empeñan a hacer el mal. Y empieza a aclararse un poco este asunto. Dios, entonces empezamos a entender que la maldición prácticamente es un juicio de la justicia. Es donde la justicia de Dios, saliendo de la boca del juez, dice, te voy a juzgar por hacer el mal. Pero sobre todo, te voy a juzgar porque determinaste nunca hacer el bien. Y así tú y yo estábamos antes, hermano, consagrados a hacer el mal. Sabemos que hay matices. Muchos de los que estamos aquí éramos muy depravados. Algunos estaban todavía en la primaria de la depravación. Algunos ya habían llegado a la secundaria y a la prepa. Algunos teníamos licenciatura en depravación. Posiblemente ya hasta maestría o doctorado en depravación teníamos. Pero de que estabas en el camino de la depravación, eso es seguro. Nadie está en el camino de la bendición a no ser que sea por la gracia salvadora. Determinados a hacer el mal. Y sabemos que aquí hay matices entre el blanco y el negro. ¿Sí? A este litro de tinta blanca le pones 5 gramos de negro y casi se ve blanco, pero ya no es blanco. Ya está rumbo al ser negro. Le pones otros 5 gramos de negro y así. Entonces ahí vemos de un blanco con diferentes tonos de matiz que va hacia el negro, pero ya no éramos blancos. Estábamos en la primaria del pecado. Pero hermanos, le pisamos el acelerador a nuestro perverso corazón y en pocos años llegamos al negro intenso. ¿O ya se te olvidó? ¿O ya se nos olvidó, hermanos? Por eso, aquí Deuteronomio nos empieza a ayudar a entender que la maldición es un pago de la justicia.
a estas personas que deciden hacer el mal. Pero para poder entender más claramente esto, y estamos preparando el terreno, número 6, estamos preparando el terreno para entender por qué nuestro Señor se hizo maldito, y entender que el ser humano está en un estado de maldición, está en un estado de maldición, el ser humano en forma universal. Vamos ahora a usar el método del contraste, ¿sí? Ustedes saben que en el pasado hemos usado mucho ese método para entender la santidad. Estudiamos el pecado y nos queda más claro el tema del pecado. Si queremos estudiar la santidad, empezamos a estudiar el pecado y nos queda más claro el concepto de santidad. Si queremos tener más claro el concepto del cielo, estudiamos el infierno, o viceversa, por contraste. Bueno, ahora vamos a ver la palabra maldición a la luz de la bendición arónica. Dice el Números capítulo 6, versículo 23 en adelante. Números 6, 23. Esta es algo que estaba en la cultura judía. Sí, esto es algo que estaba en la bendición judía. De hecho, este canto lo teníamos preparado para la boda de mi hija Michelle. Sí, a la mera hora el disc jockey se le olvidó, ya no pudimos hacer esto, pero era un canto que para mí es hermoso, porque no solamente es la bendición de Dios, sino representaba un momento importante para la vida de mi hija Michelle en su boda. Dice Números 6, versículo 23, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice Jehová. Bien, por contraste, esta es una de las formas de la bendición. Sí, Jehová te bendiga. La palabra bendecir, la palabra eulogios, es cuando aquí vemos en la Biblia dos formas de bendecir: de Dios bendecir a los hombres y los hombres bendiciendo a Dios. ¿A qué se refiere esto? La palabra bendecir es bien hacer. Cuando Dios hace un bien a tu vida, bendice tu vientre para que tu bebé nazca sano, bendice el fruto de tu trabajo, bendice tu mente, bendice tu entendimiento, bendice tu sabiduría, te bendice con fortaleza, bendice tu caminar, te guarda del mal, te guarda de alguien que te quiera hacer daño. Jehová constantemente bendice. Dios bendice, dice, y Dios te guarde, donde prácticamente una guardia personal, así lo dice en el Salmo 32, el ángel de Jehová acampe alrededor de ti y te proteja, donde el creyente prácticamente es bendecido con una guardia de seres celestiales personalizada, ¿verdad? Cada creyente guardado, protegido. Es lo que dicen muchos salmos. Entonces, Dios te bendiga, Dios haga bien a tu vida, Dios tenga una guardia personal que te proteja. Versículo 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué significa eso? Que el creyente empieza a ver a Dios. Escuchen antes de que me juzguen, ¿no? Empieza a ver a Dios en su vida, porque Dios es cada vez más real. Escucha tus oraciones. Resplandece su rostro sobre tus oraciones, escucha tus oraciones, escucha tus ruegos, escucha tus plegarias, ¿sí? Dios resplandece en su sabiduría en tu vida y tienes sabiduría. Dios resplandece en tu vida y tienes inteligencia. Dios resplandece su gloria y tienes discernimiento. Se afina el juicio, no el juicio del discernimiento en tu vida. Tienes sagacidad, tienes prudencia, tienes cordura. ¿Por qué? Porque es Dios
viéndote, guardándote, bendiciéndote, hablándote, teniendo comunión contigo, una comunión interrumpida, estás en peligro, clamas, gritas, suplicas, socorro, ¿no? Y el rostro resplandece. ¿Por qué? Porque este resplandor es luz en tu alma, es luz en tu vida, es luz para tu mente, es luz para que tu conciencia funcione bien. Entonces, que el rostro de Dios resplandezca en tu vida nos habla de una comunión de Dios hacia ti a través de su gracia, bendiciendo diferentes áreas de tu vida. ¿Cuántas decisiones en la vida tenemos que nos cuesta trabajo decidir? Y Dios resplandece en tu mente con sabiduría. Y sabes que si subes o bajas, vendes o compras, y Dios te da discernimiento, te da cordura. Pone sabiduría, inteligencia en tu vida, porque su rostro resplandece con luz, iluminando tus decisiones, tu camino, tu vida, tu hogar, tu matrimonio, para tomar las mejores decisiones. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios extienda su gracia cuando caes en un estado de miseria por malas decisiones o decisiones pecaminosas. Extiende la misericordia, se compadece de tu estado de miseria, porque el pecado siempre lleva al ser humano a un estado de miseria. Y dice, Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una de las bendiciones más grandes que un ser humano puede tener, la paz de Dios producida porque ya hay paz con Dios. Y de aquí hay como 200 sermones. La Biblia dice que hay dos enemigos en este universo: el hombre contra Dios y Dios contra el hombre. Dos enemigos en guerra. El grave problema es que el hombre no quiere entender que tiene una guerra perdida. Tu hijo no quiere entender que tiene una guerra perdida. Tu hija no quiere entender que tiene una guerra perdida. ¿Quién se rebeló contra Dios y le fue bien? ¿Quién? Tus familiares no quieren entender que tienen una guerra perdida. A diferencia del creyente, que el creyente ya tiene la paz con Dios y la paz de Dios. Dios ya no es enemigo, y la paz de Dios, de una conciencia que ya no me siento culpable porque recibí el perdón de Dios en Cristo Jesús, porque Él le pagó a la justicia lo que yo le debía. Ya puedo quitarme esa losa que tenía yo como el pípila de la conciencia de toda la gente que lastimé, que dañé, que defraudé. Esa conciencia de haber sido perdonado. Pero así, eso es una micro explicación. De hecho, ojalá y Gerardo, Walter, Luis, Felipe algún día den un sermón de la bendición arónica. Pero no me detengo aquí para ver la bendición arónica, sino lo contrario. Ahora, por contraste, por contraste, ¿qué entonces es la maldición? Número 1, Jehová te maldiga. Jehová te maldiga. ¿Qué? Sí, Dios te maldiga. Dios te abandone. Dios te desampare. Dios te dé la espalda. Hermanos, aquí vamos a ir apuntando y vamos a ir haciendo el zoom hacia la cruz de Calvario. En la cruz de Calvario, cuando el Hijo de Dios crucificado ante un juicio falso, y Cristo, y Cristo en la cruz de Calvario
estaba colgado y siendo juzgado por Dios. Y en ese momento Cristo grita a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice Isaías 53 que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La transferencia más injusta del universo se hacía. Todos los asquerosos pecados de los predestinados le eran transferidos a la cuenta y al expediente de Cristo, y su justicia perfecta le era transferida a cada uno de los predestinados. ¿Sí? Porque recuerden ustedes que los azotes de Cristo que sufrió a manos del centurión de romanos, todo esto era preparatorio. Esto no era el fin, era preparatorio. El escarnio, la burla, las afrentas, las injurias hacia Cristo. Entonces era golpes a sus oídos, golpes a sus pies, golpes a sus ojos, escupitajos, cachetadas, bofetadas, flagelados, ¿no? Con la nariz rota, ya sin algunos dientes, con los ojos amoratados, con la espalda flagelada. Esto todavía era la preparación para el juicio. Todo esto no nos salva. Los clavos, los azotes, eso no nos salva. ¿Por qué? Porque en ese momento Él es horadado en la cruz de Calvario, y con sus manos perforadas y sus pies perforados, y luego con la corona de espinas sangrándole, tocar completamente su rostro. Hasta este momento nada de lo que ha acontecido nos salva, hasta que el Padre pone en Cristo tu asqueroso expediente y el mío. Y en ese momento el juez del universo, dice Isaías 53, Jehová cargó en él, le hizo la transferencia a su expediente de todos los pecados del universo de su pueblo. Todos los pecados que cada predestinado había cometido en ese momento, no son todos los pecados del universo, corrijo. Todos los pecados de su pueblo predestinado eran colocados en él. Y en ese momento, escuchen hermanos, dice el Salmo: muy santo eres para ver la iniquidad y la maldad. El mismo salmista reconocía que Dios no puede ni siquiera ver el pecado, no tiene comunión con el pecado. Dios habita en una santidad perfecta, y en el momento en que el Dios eterno le ponía cada uno de tus asquerosos pecados y los míos, Cristo se convertía en el objeto más repugnante del universo. Él en ese momento se convertía en el objeto más abominable del universo. Él se convertía en ese momento en el objeto más obsceno del universo. Y en ese momento el Dios del universo se voltea, ¿no? Y se aparta. ¿Cómo lo sabemos? 3 horas en tinieblas. Las mismas tinieblas en ese momento, ¿verdad? La misma luz abandonando la tierra. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él, dice el 1 de Juan. La misma luz física se alejó. ¿Qué es las tinieblas? La ausencia de Dios. Dios ya no estaba allí, le había imputado, transferido, acreditado al expediente de Cristo toda la pecaminosidad, y el mismo Hijo de Dios se hacía abominable ante los hijos de Dios. En ese momento, Cristo,
clama a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, como dice así, se escribe, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque yo soy tan limpio que ni siquiera puedo ver la maldad que mi propio hijo lleva. Y escuchen el silencio que en ese momento Dios guardó. Dios ya no hablaba. Y en ese momento el padre le estaba dando un mensaje al hijo. ¿Cuál era el mensaje que el padre le daba al hijo? Jehová te maldiga. Jehová te abandone. Jehová te dé la espalda. Porque te estás haciendo maldito ante los ojos del juez del universo. Por eso, hermanos, el verdadero evangelio habla de maldición, de juicio y de condenación. El verdadero evangelio habla de maldición, de juicio y de condenación. Esas son las malas noticias. ¿Y por qué se le llaman buenas noticias? Porque si los seres humanos, sin el Dios de la Biblia, estamos en un estado de maldición, y el bendito de los siglos decide tomar forma de hombre, y el bendito viene a la tierra de los que están en un estado de maldición, y él en la cruz del Calvario se hace maldito. ¿Por qué? Para que los que están en un estado de maldición se vuelvan benditos, porque él se hace maldito. Los malditos, los que están en el estado de maldición, viene el bendito de los siglos, para que los que están en un estado de maldición pasen por transferencia, porque la justicia cae sobre Cristo, a un estado de bendición. Y en Mateo 25 Cristo le dice a las ovejas: venid, benditos de mi Padre. ¿Cómo? Venid, benditos de mi Padre. Esa palabra va a valer 1 trillón de trillones, de trillones, de trillones, de trillones. Venid, benditos de mi Padre. ¿Por qué me dices bendito? Porque mi hijo se hizo maldito por ti, y él le pagó a la justicia. Nuestros corazones explotarán de agradecimiento, explotarán de humillación, explotarán de tantas emociones encontradas. Lo único que sí sé es que el verdadero creyente está en un estado de bendición que ni la muerte se la puede quitar. Y cuando hayan entrado las ovejas y se voltee y les dirá ahora a los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Malditos? ¿Por qué no dices malditos? ¿Por qué no dicen malditos? ¿Por qué? Naciste maldito, creciste en un estado de maldición, te desarrollaste en un estado de maldición. Te hablaron de que el bendito se hizo maldito por ti y no te importó. Déjame,
déjame, vete con tu Dios, no me hables de tu Dios, no quiero saber nada de tu Dios. Perseveraste en tu estado de maldición y moriste maldito. Algunos de ustedes saben que están en un estado de maldición y no hacen nada. Y si así mueres, estarás en ese pasaje de Mateo, en un estado eterno de maldición, porque rechazaste al bendito que por ti se hizo maldito. Tú sabes si quieres seguir siendo maldito o vivir en un estado de maldición, o correr, huir hacia aquel que por ti se hizo maldito, para que seas colocado por la gracia en un estado de bendición. Por eso los creyentes, al creyente verdadero, Dios le llama bendito. Por eso lo que estamos haciendo es analizando la bendición arónica por contraste. Dice: Jehová te maldiga, por contraste. Pero quiero que vayamos viendo que esto se lo aplicó el Padre a su propio Hijo. Jehová te maldiga, te abandone, te desampare, Jehová te dé la espalda. Es lo que está haciendo Dios con su propio Hijo. Hermanos, si Dios lo hizo con su propio Hijo, lo va a hacer con los tuyos, lo va a hacer con los tuyos y con los míos, con nuestros seres amados, porque deciden querer seguir viviendo en un estado de maldición. Hermanos, Jehová te abandone. Escuchen, hermanos, les voy a poner varios ejemplos. ¿Hasta dónde Dios abandonó a millones de seres humanos en el diluvio? ¿Hasta dónde Dios abandonó a miles que vivían en la inmoralidad sexual en Sodoma? ¿Hasta cuántos Dios abandonó al pueblo de Israel, a su pueblo, cuando se rebeló y seguían tras la mentira y tras falsos profetas? Hermanos, los 4 caballos del Apocalipsis, el caballo blanco, que en ese momento la persona por la gracia cree y pasa de un estado de maldición a un estado de bendición, recibiendo el caballo blanco. Pero el caballo rojo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pleitos. ¿Hasta dónde Dios abandona a esa persona? Pleitos, demandas, divorcios, abandono, te chocaron, se te descompuso esto, se te descompuso aquello. Y escuchen, nada más es lento esto, porque se va a llegar a un extremo. ¿Sí? En el caballo rojo, abandonados a los pleitos, a las demandas, ministerio público, demandas, cárceles, detenciones, pleitos con el banco, pleitos con el vecino, pleitos en el trabajo, pleitos con el cónyuge, pleitos con los hijos, pleitos con los padres, abandonados paulatinamente. En el caso del caballo negro, abandonados laboralmente, abandonados, no encuentras trabajo, nadie te da trabajo, ya tienes antecedentes, te investigan y dicen, no, fuera, no, abandonados económicamente, abandonados laboralmente, llenos de deudas, llenos de crisis económicas, pidiendo prestado a medio mundo, porque Dios te juzgó y te dejó maldito, maldita económicamente. Y en el 4º caballo, el caballo amarillo, el abandono total, ¡pum!, abandonados, a que venga la muerte y te lleve directamente sin escalas al infierno. Los 7 sellos, abandonados. Las 7 trompetas, abandonados.
las 7 copas de la ira de Dios, abandonados. Hermanos, ¿de dónde sacamos que Dios bendice el 99% y el 1% maldice? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hace Dios más en la historia? ¿Maldice o bendice? Maldice. Y el Evangelio de la Gracia, llamando a los hombres a que salgas de ese estado de maldición. Por eso es increíble que mucha gente viene a escuchar la verdad, la predicación de la verdad, y no tienen el valor de confrontar a sus seres amados en su familia. Y por guardar silencio, dejas a tus seres amados en un estado de maldición. Ay, no, es que si le digo ese, no, se me va a voltear toda la familia. Entonces déjalos en su estado de maldición. Número 1, Jehová te maldiga. Dios se lo dijo a su hijo. 2, y te guarde. Ese es el lado positivo. El otro es negativo, te desampare, te abandone, se olvide de ti. Hermanos, vean ustedes, cuando está temblando, ¿no? A mí me tocó el terremoto del 85, ¿no? Está temblando y cae un edificio sobre todos ellos, fueron abandonados. Cuando viene un tornado en Kansas, en Kentucky, ¿no? Que vino y de pronto arrasa con todo un pueblo, cada persona que murió allí por las manos de la creación fue abandonada. Cuando vino un tsunami y vemos un Japón arrasado, ellos en ese momento estaban siendo abandonados por Dios, en las camas de los hospitales, en cirugías, abandonados por Dios. Cuando viene el huracán a más de 200 kilómetros por hora y arrasa, ¿cuántos mueren? Porque en ese momento habían sido abandonados por Dios. Huracanes, tornados, en la explosión de un volcán, en tsunamis, terremotos, diluvios, Sodoma, diluvio. Cada persona abandonada no fue guardado. Chocan y se hacen pedazos en sus propios autos. Ese auto tan bonito se convierte en tu ataúd. Esa casa tan bonita se convierte en tu ataúd en un terremoto. Dice 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿En qué consiste el juicio? En que Dios apartará su rostro sobre ti. ¿Sí? Esas escenas las vemos muy seguidos entre los matrimonios. Oye, siempre sí vas a salir esta tarde, y el esposo va a decir, ¿no? ¿Qué significa apartar el rostro? Cuando el esposo le pregunta a la esposa y la esposa dice, no me hables. Jehová aparte su rostro sobre ti. Escucha. Todas tus oraciones, ¿qué les va a pasar? Todas tus oraciones, ¿qué les va a pasar? Revela, si Dios te da 60 años de vida, ¿cuántos momentos difíciles te faltan por vivir? Y si estás en un estado de maldición, ¿sabes cuántas oraciones van a contestar? Ni una. ¿Necesito sabiduría? Nada. ¿Necesito discernimiento? ¿Necesito fortaleza? Todo lo que pidas y supliques no vendrá, porque fuiste tú el que primero te alejaste de Él. No fue Dios el que se aleja, eres tú el que te has alejado lejos.
Cuando venga el cáncer, cuando venga la cárcel, cuando venga un problema, cuando venga un accidente, cuando se estén metiendo en la noche a tu casa, cuando hay un intento de violación y clames y grites, un silencio terrible. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hubo un silencio universal de Dios hacia ese hombre, porque se estaba siendo maldito, abandonado. Dios había separado su rostro de sobre él. Y dice, y tenga de ti misericordia, el lado positivo. ¿Cuál sería la maldición? Y Jehová haga justicia y misericordia sobre ti. Y Jehová te condene, y Jehová te manda al infierno, y Jehová te manda al lago de fuego, y haya justicia sin piedad, haya justicia sin clemencia. Esa es la maldición. Cristo, la cruz de Calvario, abandonado por el Padre. Cristo es sumido, hermanos, sumido en tinieblas. El Hijo que era la luz del mundo, en ese momento sumido en las tinieblas. El Padre abandonándolo, volteando su rostro. Inclusive ahí vemos a Cristo viviendo nuestro infierno que nos tocaba vivir por nosotros. Cristo sufrió un infierno. No dije que Cristo fue al infierno, dije Cristo sufrió nuestro infierno ahí, viviendo un infierno, abandonado por Dios. Y me adelanto, ¿qué es el infierno? ¿Escuchar tus oraciones? ¿Abandonado? ¿Olvidado? ¿Desamparado? ¿Hay misericordia en el infierno? ¿Hay piedad? ¿Hay compasión? ¿Y por qué corres rumbo al infierno? Porque quieres seguir haciendo tu voluntad. Ese es el problema. Entonces, Jehová aparte su rostro. Jehová haga juicios y misericordia. Jehová desease sobre ti su rostro. ¿Qué significa eso? Cuando de pronto el niño se pierde de tu horizonte visual y tú le haces así, no, levántese. No, entonces, sí, está allá. No, oye, y el niño, ya lo vi, está allá, mira, ya está. Allá está seguro. Jehová hace su rostro sobre ti. No, aquí en este caso, maldito es, Jehová esconda para siempre su rostro. Nunca lo mirarás. Esta es una de las esperanzas más grandes que tiene el creyente, porque hemos orado durante muchos años, hemos orado a un Dios que no hemos visto. Amamos a alguien que no hemos visto, amamos a alguien que no hemos tocado. Amamos a alguien que no hemos oído audiblemente, pero por la fe salvadora creemos en Él. De tal manera, hermanos, es como el noviazgo, ¿no? Donde ya quieres ver a tu amada en persona y ella ya quiere ver a su amado en persona. Por eso me extrañas, lo anhelas, quieres que llegue ese momento para que se vean, ¿no? Y dice 1 Juan, le veremos tal como Él es. Esta frase, hermanos, hay muchos sermones, le veremos. ¿Qué? Sí, cara a cara. Hermanos, el que está maldito, no ha visto a Dios nunca. Y nunca lo verá. Dios apartará su rostro para siempre de él. Estará en el infierno sin una comparecencia. El único momento donde lo mirará será en el día del juicio final, para que escuche las palabras de apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Y a partir de ahí, ¿cuánto tiempo pasará sin ver a Dios? 1000 eternidades serán pocas. Por eso Jehová alce sobre ti su rostro. No, dice Jehová se esconda de ti. No. Es que por favor, está lloviendo, se metieron a mi casa. No, Él esconderá su rostro. No te quiero oír. Por eso, si Dios te concede 60 años, ¿cuántos momentos difíciles te faltan por vivir? ¿En las fuerzas de quién los vas a enfrentar? ¿Quién
será tu pronto auxilio en las tribulaciones. Ese es un estado de miseria, hermanos. Estar maldito es el peor estado del universo. Desamparado. Yo le pregunto a alguien que está en un estado de maldición, ¿cuántas veces has sido feliz? Porque la gente se recibe, no, está loco yo, no, a mí me va muy bien. Que tengas un poco más de dinero no significa que te va bien. ¿Cuántas veces has sido feliz? Escucha, la felicidad como un fruto de la bendición de Dios en tu vida, porque estoy seguro que cuando tú pariste a tu primer hijo hasta lloraste de alegría de ser mamá. Cuando te dieron tu casa, tus llaves de tu casa, lloraste. Llegó un momento de culminación económica, feliz. Pero si en algún momento has tenido momentos de felicidad, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo duró tu supuesta felicidad? ¿Cuánto tiempo? Una cosa es que tengas bienestar, otra cosa es que tengas cierta alegría, ¿sí? Otra cosa es que tengas cierto contentamiento, pero no le llames a eso felicidad. La felicidad solamente es aquí el fruto de mi obediencia a Dios. Es Dios bendiciendo mi obediencia a Él. Eso sí es una felicidad que permanece, porque la verdadera felicidad brota de adentro para afuera. La Biblia le llama benditos. Sí, están en un estado de alegría y de felicidad espiritual interna que se muestra externamente. Contentamiento, gratitud, servicio, etcétera, etcétera. Por eso, a los que están en un estado de maldición, ¿cuánto tiempo has sido feliz? ¿Cuánto tiempo te ha durado tu felicidad? Y vas a empezar a autoengañarte, ¿no? Autoengañarte. Hermanos, sin Cristo ni siquiera la vida tiene sentido. Vas de rutina en rutina, de moda en moda. Ahora, ¿qué se me ocurre? No, a mí no se me ocurre nada, pero se me está ocurriendo que tenemos que hacer ejercicio. Vieja, vamos a hacer ejercicio. Y te sientes rock y todo eso. Y dices, oye, ¿sabes qué? No, ahora vamos a visitar a los amigos, a los familiares, no los hemos visitado. Y vas de moda en moda. Le dedicas tiempo a tu casa, y luego le dedicas tiempo al ejercicio, y luego, a ver qué se te ocurre. Pero vas de pasatiempo en pasatiempo, porque ni siquiera la vida tiene sentido para ti. Vivir por vivir. Vivir por vivir. Por eso dice, y ponga en ti paz. Ay, hermanos, la maldición dice, y ponga sobre tu alma la ira, la condenación, la adversidad, el juicio, el infierno y el lago de fuego. ¿Por qué? Porque este versículo, el lado negativo de la bendición que estamos viendo, la maldición, ponga en ti la paz, es que en el infierno nadie tendrá paz. Para que tengas una idea, la persona es lanzada al infierno porque su estado de locura, todavía no ha llegado al extremo. Cometen locuras en sus decisiones. Su misma vida es una locura, ¿no? Destruyen, rompen, lastiman, dañan. Oye, ¿estás loco? ¿Que no te das cuenta de lo que hiciste? ¿No? Y dices, no, está loco, está desvariando. ¿Y qué creen? Todavía no es nada, porque faltan escalones que desciende esta persona, porque el estado final es el infierno, donde todos estarán locos de remate. No hay paz, miedos, angustia, desesperación, delirio, desvarío, todas las enfermedades mentales en las gentes que están en el infierno, desprogramados, desconfigurados, fundidos, dijera Mariana, ¿verdad? Fundidos, así en el infierno. Por eso, esto es increíble, hermano. El mensaje de la cruz tiene dos sentidos. El mensaje de la cruz de que Cristo se hace maldito. El mensaje de la cruz, número 1, salvados
por Dios. Y número 2, salvados de Dios. Dios nos salva de Él mismo. Aquí hay muchas cosas. Salvados por Dios, gracia. Salvados de Dios, de su justicia, de su ira, de la condenación. Esto básicamente son los 3 puntos, ¿no? Dios viene a salvarnos de Él. De Él. Y esto, hermanos, aquí volvemos a lo mismo, es un tema más grande esto. Dios viene a salvarnos de Él, pero tú quieres seguir viviendo en tu propio pensamiento, entonces Dios tendrá que juzgarte. Por eso, hermanos, vayamos a seguir predicando el Evangelio para que nuestros seres amados, que nuestros vecinos o quien sea, pase de un estado de maldición a un estado de bendición. En esto consiste el Evangelio. Que Dios te saque de tu estado de maldición, condenación, juicio, todo, y por su gracia te lleve a un estado de bendición, para que sobre ti repose la bendición arónica en sentido positivo y no tenga que ser en sentido negativo. Entonces, con esta breve explicación, vamos otra vez a Lucas, a Colosenses, por favor, y nos dirigimos al final. Colosenses, el texto que vimos al principio. Perdón, mi cerebrito no da más. Así ya está fundiéndose, perdón, antes de que se me funda completamente. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces ya entendimos un poquito con esta breve explicación para entender qué era lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario. El bendito, bendita, venía a la tierra de los que estaban en un estado de maldición, para que el maldito, por la obra del bendito que se hizo maldición, pasara a un estado de bendición. Entonces, esto nos lleva a la dicotomía que hay por toda la Biblia. En este mundo solamente hay benditos y malditos. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo o tan tranquila sabiendo que tu papá está en un estado de maldición? ¿Cómo puedes saber que tu mamá está en un estado de maldición y no hay nada? ¿Por qué no oras más intensamente? ¿Por qué no oras con más fervor? ¿Por qué no suplicas a Dios por ellos? Pero el internet. Ay, hermanos, yo he escuchado en estos 25 años que tengo como pastor cientos de justificaciones. Hermano, es que mire, estoy trabajando en matrimonio. Ahorita sí, pero es que estoy trabajando en matrimonio. Hermano, es que estoy trabajando en mis hijos. Mis hijos me necesitan, están chiquitos, todo eso no. Hermano, es que estoy trabajando ahorita en un nuevo proyecto que tengo de trabajo. Hermano, no. Hermano, es que estoy ahorita tratando con el ejercicio, con mi cuerpo necesita ejercicio, ¿no? Y yo digo, no está mal, no está mal. Pero empieza a crecer más en la salvación de otros. Porque, hermanos, los problemas con el cónyuge nunca se van a terminar. Los problemas con los hijos van a crecer, porque ya cuando se casen y se casen con una mujer que no era la indicada, o con un hombre que no era el indicado, van a crecer más. Y los nietos, cuando empiecen a crecer con sus problemas, van a crecer más. De tal manera que si tú tienes la filosofía de que es que estoy atendiendo mi casa de familia, no, hermano, empieza con el 50% y el 50% a lo que te acabo de mencionar, clasifícalo según tú, ¿no? Y el otro 50% a la obra de Dios, rogando, suplicando, intercediendo. Padre bendito, salva a fulano que está en un estado de maldición. Salva a Perengano, y empieza ese panorama a darte cuenta de cuánta gente está en ese estado. Por eso nada más hay 2 personas
en este mundo, los que están en un estado de maldición y los que por la gracia salvadora de Cristo Jesús están en un estado de bendición. Por eso Cristo se hizo maldito. Por eso Dios Dios viene a salvarnos, Él, y nos viene a salvarnos de Él, porque Dios sabe que si no se la perdonó a su propio Hijo, a nadie se la va a perdonar. Y aquí el versículo 4 es la gloria de esta acción en la que Cristo se hizo maldito. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo se hizo maldito? ¿Para qué Cristo desde su gloria? Porque vean ustedes, hermanos, la V de victoria, ¿sí? Cristo en su estado eterno como Dios. Luego el primer concilio de la Trinidad respecto al pacto eterno de redención. Luego Cristo en el Antiguo Testamento sus teofanías. Luego Cristo se encarna. Luego Cristo se empieza su humillación voluntaria. Luego se somete a pecadores. Luego viene a mundo de gente que está bajo maldición. Luego siendo juzgado por esas personas que están malditas. Luego siendo ejecutado. Luego siendo crucificado. Y luego Cristo llegando al extremo de la maldición, ¿cuál? Donde Dios lo abandona. Y a partir de ese momento empieza la resurrección, la glorificación, la ascensión. Y la obra de Cristo termina cuando Él se sienta a la diestra del Padre para recibir la gloria de toda la creación. Esta V, desde la gloria hasta la maldición, y de la maldición otra vez a esa gloria restaurada que Cristo restauró en la cruz de Calvario. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos ser salvados. La obra de Cristo es desde la gloria de la eternidad pasada hasta Apocalipsis 5, la gloria de la eternidad futura, hasta ese momento. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Creer por gracia. Creer por gracia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Dios le da a Abraham la fe salvadora. Abraham cree a Dios y la fe le es contada por justicia. ¿Para qué desde la gloria de la eternidad pasada hasta la gloria de la eternidad futura? Para que la bendición de Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. No solamente a los judíos predestinados, sino también a la escoria del mundo, como los veían los gentiles, los judíos. Los judíos veían a los gentiles como la escoria del mundo, indignos de las bendiciones de Dios. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe salvadora, recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál? La regeneración. Pasar de muerte a vida. Aquí está el propósito de por qué se hizo maldito. Entonces, recapitulo, desde la aprehensión de Cristo en Getsemaní, los juicios religiosos y civiles que le hicieron falsos, el Via Crucis, escupido, bofeteado, cacheteado, puñeteado, injuriado, clavado entre la cruz de Calvario, azotado, flagelado. Eso eran sufrimientos preparatorios, porque el verdadero juicio del juez contra el universo es donde el Padre carga en él el pecado de todos, se hace lo más abominable ante los ojos de Dios, y Dios se aparta, y es donde el Hijo
Dios mío, Dios mío. Quiero que vean la frase. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, en las tinieblas, esa frase de Cristo, tengo sed, viviendo un infierno que te tocaba a ti y a mí, de que Dios nos desamparara. Pero en ese momento, dije hace unos momentos, la comunión del Hijo con el Padre fue restaurada. ¿Por qué? Porque al final le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Comunión del Padre con el Hijo restaurada. Restaurada para siempre. Nunca más volverá a suceder eso. De tal manera que terminamos diciendo, algunos de ustedes todavía están bajo maldición, y ustedes lo saben, viviendo para ti mismo, con hábitos pecaminosos, donde has decidido no obedecer ni oír la palabra de Dios. No mueras en ese estado de maldición. Naciste en un estado de maldición, has crecido en un estado de maldición. No mueras. Aquí yo no tengo la culpa de haber nacido en un estado de maldición. No tienes la culpa. No. Pero sí serás culpable de morir en un estado de maldición, ¿o no? Todos los que mueran en un estado de maldición después de haber escuchado el Evangelio son 100% culpables. ¿Dónde está Manuel? Hermanos, si mueres en un estado de maldición después de haber conocido la gracia, sí eres culpable, al 100%. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias de este pequeño acercamiento que tenemos a la cruz de Calvario, en la que vemos que maldeciste a tu propio Hijo Jesucristo, y que si eso hiciste con tu propio Hijo, no nos imaginamos lo que acontecerá ante todos aquellos que han escuchado el Evangelio y lo han rechazado. Te pedimos, Padre, por aquellos familiares, amigos, conocidos que todavía están en un estado de maldición, que no callemos, que busquemos la forma de abordarlos para hablarles de la gloria, de la gracia en Cristo Jesús, donde el bendito se hacía maldito para que el maldito fuera convertido en bendito. Gracias por tu palabra, gracias por darme el privilegio de hablar de tu gloria. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.